¿Qué tal, gente? Futuro cachimbo, futura cachimba, atención aquí. Hoy vamos a meternos de lleno con un tema que es un clásico, un fijo en el examen, el fenómeno del niño. Vamos a desmenuzar cómo afecta a toda América Latina. Así que, a darle con todo. Miren, esta es la ruta que vamos a seguir, bien clarita. Primero, lo básico. ¿Qué es el niño? Luego, nos vamos al origen, a la causa de todo. Después, vemos el impacto, las consecuencias en nuestro continente. Y cerramos con broche de oro, los hacks, esos datos clave que sí o sí hay que saber para el examen. Muy bien, arrancamos con el primer punto. Para entender todo el desbarajuste que causa este fenómeno, primero hay que tener súper claro el concepto. Esta es la base, el cimiento de todo lo que sigue. A ver, la definición formal suena un poco técnica, ¿no? Pero vamos a ponerlo en fácil. Imaginen que al Océano Pacífico le da como una fiebre. De repente, su temperatura en la superficie, ahí en la zona del Ecuador, sube mucho más de lo normal. Y esa fiebre, ese calor anómalo, es lo que desordena por completo el clima de toda la región. ¿Se entiende? Es eso, una fiebre en el mar. Ok, ya sabemos qué es. Ahora la pregunta es, ¿y por qué pasa? ¿De dónde sale esta fiebre oceánica? Entender la causa es fundamental para conectar todas las piezas de este rompecabezas climático. La pregunta del millón. ¿Qué es lo que aprieta el botón para que empiece este calentamiento masivo en el océano? La respuesta, curiosamente, está en el aire. Literalmente. Aquí está la secuencia, el paso a paso. Miren, normalmente tenemos unos vientos, los alisios, que funcionan como un ventilador gigante, que sopla y se lleva el agua caliente de nuestras costas hacia Asia. Pero ¿qué pasa en el Niño? Punto 1, ese ventilador se debilita, pierde fuerza. Como consecuencia, el agua cálida, en lugar de irse, se queda aquí, se acumula frente a Sudamérica. Y claro, más calor significa más evaporación, más humedad que sube al cielo. El resultado final, un descontrol total, lluvias torrenciales donde antes no llovía y sequías terribles en otras zonas. Es una reacción en cadena. Y bueno, esa primera alteración genera un efecto dominó, pero brutal, en toda la región. Ahora vamos a ver cómo ese dominó va golpeando al clima, a los animales, a las plantas y, por supuesto, a nosotros. Para que quede ordenadito en la cabeza, vamos a agrupar los impactos en tres grandes categorías. Primero, el impacto climático, el más obvio. Segundo, el biótico, o sea, cómo afecta a los seres vivos. Y tercero, el socioeconómico, que es cómo nos golpean el bolsillo y en el día a día. Bien, empecemos por el clima. Si algo define a El Niño, es que lleva todo a los extremos. O sea, no hay punto medio. O nos ahogamos en agua o nos morimos de sed. Y el caso de Perú es el ejemplo perfecto. Ojo que esto es pregunta de examen fija. Mientras que en la costa norte tenemos lluvias torrenciales, desbordes, inundaciones, un caos de agua, en la Sierra Sur, en la zona del altiplano, pasa todo lo contrario. Sequías severas, no cae ni una gota. Es esa dualidad, por un lado exceso de agua, por el otro, falta total. En el mismo país, al mismo tiempo. En un evento de El Niño, digamos, normal, la temperatura del mar sube en promedio unos 2,5 grados. Podrá sonar a poco, pero para el equilibrio del océano, créanme, es un cambio gigantesco. Pero la cosa se puede poner peor. Porque ha habido eventos súper intensos. Miren este dato. En 2013, el aumento llegó a ser de hasta 5 grados por encima de lo normal. 5 grados. Imaginen el tremendo impacto de una fiebre tan alta en un sistema tan grande como el océano. Esto es clave. La intensidad de El Niño varía. No siempre es igual de fuerte. Bueno, pasemos al segundo tipo de impacto, el biótico. ¿Cómo afecta esta fiebre a la vida en el mar? Pues simple. Cuando el agua se calienta, los peces y otras especies tienen que decidir, o se adaptan, se mudan, o bueno, no la cuentan. Esto es importantísimo para la economía de países como Perú. Especies de agua fría como la anchoveta, que es la base de nuestra pesca, simplemente se van, huyen al sur buscando aguas más frías o se van más al fondo. Y mientras unos se van, otros llegan. Aparecen visitantes de aguas tropicales. Básicamente, el menú del océano cambia por completo.
Y como es de esperarse, todos estos cambios en el clima y en el mar nos caen de lleno a nosotros, a la sociedad, a la economía. Aquí es donde el fenómeno se siente en la vida de la gente. El impacto es bien variado. En la agricultura, por ejemplo, algunos cultivos como el algodón sufren con tanto calor y humedad, pero otros, como el arroz, felices, se benefician. Y un punto crítico de verdad es la salud. El calor y el agua estancada son el paraíso para las plagas, sobre todo para los mosquitos. Y más mosquitos significa un aumento terrible de enfermedades como el dengue o la chikungunya. Algo que tiene que quedar clarísimo es que el niño no es un relojito suizo. No aparece cada cierto tiempo exacto ni siempre tiene la misma fuerza. Como se ve aquí, su comportamiento varía mucho. Hay años normales, años con el niño típico y años con eventos súper intensos como el de 2013. Y la gran pregunta ahora es, ¿qué pasará en el futuro con el cambio climático? ¿Será más frecuente? ¿Más intenso? Máxima atención aquí, por favor. Llegamos a la parte más importante. Si se les olvida todo lo anterior, esto no. Esto es lo que tienen que llevarse grabado a fuego para el examen. Son los hacks del tema. A ver, son tres ideas súper simples. 1. La causa es el viento. Todo el problema arranca porque los vientos alisios se debilitan. Punto. 2. El efecto es el calor. El Pacífico se calienta de manera anormal y eso desajusta todo el clima. Y 3. El dato de oro para el examen. El contraste peruano. Hay que recordar esa dualidad. Costa norte, inundada. Sierra sur, seca. Con estas tres ideas, créanme, ya tienen más de la mitad del tema dominado. Y para cerrar, les dejo esta pregunta para que le den vueltas. Con todo esto del calentamiento global, con un planeta cada vez más caliente, ¿cómo va a cambiar el niño? ¿Lo veremos más seguido? ¿Sus efectos serán aún más devastadores? Esa es la gran incógnita para el futuro. Bueno, a seguir repasando con fuerza. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.